bueno, antes que nada, sorprendido de lo que de la publicación del libro, tenías encanutado. Nunca lo hablaste. Bueno, contale un poquito a la gente. Me encantó que estés pulsando para un conocimiento, ¿no? Me parece fundamental en algo que parecería que muchos lo están estudiando dentro de la astrología, pero hacerte un librito, la verdad que felicitaciones por el campo intelectual y por el aporte que estás haciendo a esta ciencia, ¿no? Así que felicitaciones. Vamos a ver, déjame ver si puedo poner ¿Querés que lo comparta yo la tapa? ¿La tenés vos ahí? A ver, sí, me la mandaste, ¿no? Sí, acá está, ahí la pongo, mirá. Ahí la ponemos ahí para compartir. Contame un poquito cómo fue este proceso, aunque sea, sé que no te gustan estas cosas, pero son muy importantes, Víctor. No, creo que son. No, el tema de eso de no. Viste, a veces en la vida, como es las cosas, ¿no? Uno va aprendiendo. Ahí estamos, ¿no? Ahí la tenemos en la imagen. Uno a veces, viste, en la vida uno fue aprendiendo. En general, ¿no? Que las cosas hay que hablarlas una vez que están terminadas, ¿no? Sí, yo también. Eso es así. Yo lo aprendí a veces la dura experiencia, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que uno está haciendo algo y desde la buena fe, ¿no? Pero uno a veces empieza a hablar mucho y empiezan qué sé yo, a veces comentarios o cosas, o a uno le cuentan una experiencia que por ahí lo desaniman y uno por ahí, sobre todo, ni hablar lo que es escribir un libro, el esfuerzo que requiere, la cantidad de cosas que hay que dejar, digamos, de hacer, incluso digamos, de actividades de lucro, incluso que uno tiene que dejar de trabajos, de cosas que uno hace, porque si no, uno no puede escribir un libro diciendo, bueno, me siento los domingos un rato a la mañana no, así no se puede. De hecho, yo lo intenté hacer así hace un par de años y no pude. Entonces, y bueno, entonces... ¿Y cuánto llevó esto, Víctor? ¿Cómo? ¿Cuánto llevó todo este proceso? Y más o menos me habrá llevado a escribir el libro, aproximadamente me habrá llevado unos 6 meses aproximadamente. Claro. Es más, pero poniéndome todos los días, de lunes a lunes, varias horas por día. O sea, de lunes a lunes, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. Arrancar siempre bien, viste, a las 6 de la mañana ya escribiendo, porque es la hora en que está fresco para hacerlo. Y después tenés que hacer actividades que ya después de hacer esas actividades, de trabajar lo que sea, como ya estás cansado. El trabajo mental es mortal, ¿no? Y es mortal. Entonces yo lo que hacía siempre, digamos, mi rutina de trabajo, que eso está bueno para cualquiera que quiera escribir un libro, que, digamos, trabajar en ese horario, por ejemplo, decir, bueno, de 5 o 6 de la mañana a la hora que pueda, 10, la hora que sea, escribir, y después a la tarde o más a la noche o en otro momento libre, hacer otras actividades como por ejemplo la corrección, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Sí, impresionante. Entonces, que eso por ella no necesita tanta lo que es la creación intelectual. Cada uno tiene sus horarios, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que, bueno, que en un momento también me surgió esto de... ¡Qué desafío! Es un gran desafío, la verdad que es un gran desafío. Es un desafío para uno, ¿no? Cuando te pones metas, propósitos, estás poniéndote a vos a prueba, ¿no? También a veces queda en algo, en un pensamiento, esto es lo que decís. Voy a escribir un libro, voy a hacer, pero voy, y después no haces, ¿viste? Es como que los demás también, como decís, queman la cosa y a veces son motivaciones que voy a hacer esto. A mí me pasó con el libro de Fomenko, me lo compré, estuve como 2 meses ahí al lado y era mi obsesión, ahora me lo leo, ahora cuando lo tenga, lo tuve y me voy a dedicar a esto, a estudiar esto, a hacer esto. No lo hice, lo leí al libro, pero al final me quedé ahí en el medio. Claro. Y también que estamos perdiendo la escritura, ¿no? Entonces, vos sabés que cuando escribís no se puede repetir, no es lo mismo que nosotros hablamos, o lo que vos hablás tiene un lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje escrito tiene otras cosas, tiene puntos, tiene comas, no se puede repetir palabras, conceptos, armarlo, y eso también es un gran trabajo intelectual, ¿no? Que implica no perder esto, porque es una creación propia lo que vos estás haciendo, no es lo mismo que copiar, no es lo mismo que decirlo de otro. Sí. Entonces, en eso, por eso le doy tanta importancia hoy al trabajo intelectual también.
Total, y aparte uno tiene que tomar conciencia que tiene que hacer sacrificios y dejar cosas que a uno le duelen, ¿no? O sea, ya sea cosas que le gusta hacer, cosas que te dan un ingreso de dinero, que fue mi caso, ¿no? O sea, Claro, claro. yo reduje durante un tiempo largo, me costó, reduje mis ingresos de manera considerable, pero Wow. sí, pues es que si no lo podés hacer, o sea, y bueno, tenés que sacrificar cosas, que eso es lo que le dan después valor a lo que uno hace. Y después está todo el tema, ¿no? Cuando uno empieza todo el proceso de publicación, ¿no? Todas las presiones que uno tiene, las editoriales, por ejemplo, el otro día que yo te contaba que, bueno, que estoy recién llegado de Buenos Aires, hicimos una pequeña presentación ahí en la Feria del Libro de Buenos Aires, No. muy linda, ¿no? Que ahí también te propuse si pensamos algo para Capilla, bueno, pues lo vamos a Sí, hablar, sí, claro. pero bueno, también todas estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, hay que tenerlo terminado, todas las correcciones para tal fecha, para que esté presentación y después de esto. Bueno, son un montón de cosas que, bueno, uno empieza a como meterse en una rueda, digamos, bueno, pero es algo interesante porque es una rueda, como decís vos, que, bueno, que uno creó, ¿no? Y es el hijo de un proceso Sí. creativo de inspiración. Uno ve como que esas cosas, ¿sabes lo que tiene esto? Algo que es tan sutil, tan vago, ¿no? A veces tan como ridículo, hasta en un momento es la inspiración, una idea loca o lo que sea, que después lo ves y se te vuelve una mega empresa, ¿viste? Claro, tal cual, ¿no? Y te pone en juego un montón de, che, no habré estirado mucho, ¿no? Exactamente, ¿viste? Y empezás a tener repercusiones, cosas que te piden y empezás a ver, no te das cuenta, o sea, a veces tenés que parar, mirar para atrás y eso que yo lo hablé muy poco, ¿viste? Y así todo, como que bueno, tiene también eso, ¿no? Uno no habla porque tiene miedo de no terminarlo también, ¿viste? Le estás diciendo, te estoy escribiendo, pero en un momento por ahí no tenés más inspiración, ¿no? Lo querés dejar por otra cosa, ¿para qué me metí en esto? Ahora hay que terminarlo, te pones a prueba, ¿no? Mental, psicológicamente, afectivamente, un montón de cosas que me imagino te movieron, ¿no? No, y aparte uno no sabe si lo va a terminar hasta que lo terminás. Por eso. Y es exacto, es tal cual y uno dice, y ahí vienen miedos, ahí vienen, ¿no? Todo lo que hay. Es como que, bueno, por eso es algo que a veces hay que ver con quién uno habla estas cosas porque tiene que ser alguien que si te dice algo, tiene que ser algo que no te saque de un eje porque vos estás muy frágil, ¿no? Estás muy vulnerable, ¿no? Todo el proceso creativo es muy frágil, uno está muy vulnerable y bueno, pero bueno, Claro, y te dicen los demás, Víctor, te dicen, si los libros no andan más, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no te haces un podcast y contás todo lo del libro? ¿No? Empiezan a aparecer cosas que te empiezan a meter a vos, de opinar, de decir, sí, ¿no? sí, claro, tal cual, y sí, tal cual, y por eso, entonces, bueno, pero por eso, ¿no? Uno eso lo aprendió en la vida y bueno, y fue toda es una experiencia, ¿no? Yo creo que, digamos, Sí. por todo lo que fue, digamos, porque uno dice, bueno, escribir el libro, pero yo creo que escribir el libro es una partecita, después hay un montón de cosas que van apareciendo, Zona oscura tuya, ¿viste? una Que se oscura aparecen ahí, te tuya, empieza a pegar vos mismo, te empezás a pegar, ¿viste? No voy a poder, ¿viste? te empezás ¿Para a qué me pegar. metí en esto, no? Exactamente, sí, sí, sí. Y después, bueno, también a mí un poco esto me surge también porque, bueno, uno va como en lo que es el trabajo, ¿no? Profesional, ¿no? Uno va acumulando un montón de experiencia, de información, ¿no? Bueno, en algún momento tenés que sistematizar eso, ¿no? O sea, pero ojo, sistematizarlo, ¿no? En este libro, digamos, está sistematizado de una manera que no es un libro que está escrito diciendo, una vez me dijeron esto, entonces, no, es como que uno tiene que hacer como un procesamiento, digamos, de toda una información que uno va teniendo y lo va expresando, pero, digamos, en primera persona, digamos, no es como, no son relatos de experiencias, ni mucho menos, digamos, son explicaciones, son vivencias, ¿no? También que tienen que ver justamente con esta etapa que estamos viendo acá, ese dibujo Sí. tan especial, ¿no? Es un dibujo que, digamos, ¿Cómo? Contame. ese es un dibujo
está, digamos, bueno, el libro es Lilith, ¿no? Que Lilith que, bueno, nosotros acá en el programa, hasta el cansancio hemos hablado y hablamos de Lilith. Bueno, ya me di cuenta por qué. Constantemente, vos ya lo sabés, claro, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Fíjate que es ese dibujo, bueno, que ese dibujo aparte quiero recalcarlo, que lo hizo Sí. un gran artista plástico de acá, del Valle de Punilla, de Jardino, Wow. o sea, así que... ¿Quién? Se llama Leonardo Jordán. Bien. No sé si lo conocen, pero bueno, él está acá, es un gran artista, o sea que... Qué bueno. Bueno, sí. ahí está mencionado, abrís el libro y lo primero que tenés es un reconocimiento a él, con toda la información de contacto, porque le supo de alguna manera encontrar, a mí me costó mucho, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? La imagen, ¿no? Esta fue una de las cosas, vos sabés que fue una de las cosas más complicadas, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué imagen? La imagen de la tapa es como que es lo primero que uno ve y es como la impresión que uno se lleva, ¿no? ¿Y qué quiere transmitir uno, ¿no? Y es esta idea de de abrazar la luna, ¿no? Justo Lilith, que es la luna negra, ¿no? Yo el libro lo llamo entre lo inconsciente y el autoconocimiento, ¿no? Esta cosa de alguna manera poder reconciliarnos con nosotros, ¿no? Que es un poco como lo que hablábamos recién con India Azul, ¿no? Esto un poco del sistema educativo, ¿no? Que de alguna manera nos saca tanto a los chicos, ¿no? Sobre todo que los saca tanto de nuestro hijo el tema del modelo disciplinario, ¿no? Que de alguna manera son vivencias, ¿no? La educación, la familia, las restricciones que uno va teniendo en la vida, ¿no? Son experiencias en las cuales uno va como de alguna manera descartando, ¿no? Cosas, ¿no? Sueños, ideas que tiene, ¿no? Cosas que uno termina tomándolo como cosas medias delirantes. ¿Por qué? Porque no se puede, porque de eso no podés, no conseguir trabajo, nosotros no somos pobres o lo que sea, ¿no? Entonces es como que, de una manera es como que eso nos va llevando a una especie de quiebre, ¿no? Eso es un poco lo que en el libro está explicado, obviamente, ¿no? El famoso mito, ¿no? El mito de Lilith, ¿no? Este personaje, ¿no? Que es como que de alguna manera, más allá de entrar al detalle, ¿no? De lo que es la historia mítica de Lilith, ¿no? Es como un poco lo que podríamos decir, es como lo podríamos como resumir como si fuera el descarte de, ¿no? Una historia de alguna manera descartada, ¿no? Ese personaje que está mencionado en el libro de Isaías, ¿no? Del Antiguo Testamento, también está mencionado en otros libros, digamos, que forman parte del canon judío, católico, pero a veces no, algunos son oficiales. Apócrifos le decían, ¿no? Lo que no es oficial, diríamos. Algunos forman parte del canon, otros no. Bueno, digamos, esto es una historia bastante complicada, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, es como que es una historia esta que de alguna manera nos pone ante lo excluido y lo incluido, ¿no? Lo incluido es esa historia, digamos, de Adán y Eva, y esta Lilith, que sería como un personaje que, digamos, que pareciendo en resumidas cuentas, es como si fuese sido, digamos, y viene mencionado así, y viene relatado así en todos estos textos, como la primera mujer, digamos, de Adán, que después quedó afuera, después queda Eva, que queda como la historia oficial. Pero acá no es tanto ver cuál es la historia verdadera oficial. Lo que quizás, y en este sentido va al libro, y creo que y por este sentido debe venir la interpretación astrológica de Lilith, ¿no? Es en este tema del descarte, ¿no? Del dejar afuera, ¿no? Y después está todo este tema de que este descarte, ¿no? Esta separación, esta fractura, ¿no? Genera como un odio irreconciliable, ¿no? Esta cosa de que Lilith tiene hijos que son demonios, y bueno. Pero todo esto es una cuestión muy, muy metafórica que de alguna manera nos tienen que invitar desde el punto de vista astrológico y del análisis de Lilith, desde la astrología, un poco lo que está mostrando esta imagen, ¿no? Esto de
de la reconciliación, ¿no? Por eso esto de entre lo inconsciente y el autoconocimiento, esas cosas de Descartes nuestra, ¿no? Estas cosas que nosotros dejamos de lado, de nuevo, por esto que decíamos recién, ¿no? Porque no se puede, porque no conviene, porque de qué vas a vivir, nadie en la familia nunca hizo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre fue así, ¿no? Este tipo de frases y y por el otro lado, lo que fue, lo que sí fuimos, ¿no? Que es la luna. Entonces, este personaje abrazando la luna, ¿no? Esta luna que nosotros lo hablamos, Gaby, un millón de veces, ¿no? La luna, ¿no? La luna en astrología, ¿no? Y Lilith que se lo conoce como la luna negra, ¿no? Pero la luna es justamente es eso que somos, que es el producto de una constitución nuestra, ¿no? Pero atención, que eso que somos no es lo que tenemos, es lo que somos como punto de partida. Justamente, si nosotros nos quedamos en eso que somos y nos volvemos orgullosos de esa luna, que eso es algo que se escucha mucho a veces en los análisis, en los estudios astrológicos, ¿no? Es como que la luna se convierte en vez de ser un factor evolutivo en nuestra vida, es involutivo, porque justamente la luna es ese punto de partida, es todo ese residual de vivencias que están llenas de restricciones, de complejos, de cosas que se pueden, de miedos, ¿no? De zonas de confort, ¿no? Es el mejor malo conocido que bueno por conocer, Sí, etcétera, etcétera. Eso es nuestra luna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer todos con nuestra luna? Es evolucionarla, digamos, ¿no? Abrazarla, como está en este dibujo, amarla, amarnos a nosotros mismos, porque de alguna manera tenemos que de alguna manera transformar, trascender algunas cosas que a veces es muy difícil, porque a veces yo soy, por ejemplo, yo soy luna en tal cosa y me enorgullezco de algo. Atención con eso. Todo lo que venga o sea, toda la información que a nosotros nos da la luna, ¿no? Es una información que después digamos, a partir de la adolescencia en adelante, la tenemos que sí o sí cuestionar. No estoy diciendo que hay que tirarla a la basura, pero la tenemos que cuestionar para evolucionarla, porque todos esos comportamientos que nos marca la luna son comportamientos que de alguna manera nos van a tener siempre en el mismo lugar, no nos van a permitir evolucionar. O sea, cuando yo de alguna manera me paro sobre la luna y empiezo a poder trascender eso, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa en astrología que una pregunta que siempre la hacen, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo el sol y la luna en el mismo signo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, es muy simple. Si yo tengo el sol y la luna en el mismo signo, es muy simple. La luna siempre va a estar expresando los aspectos más, si se quiere, más conservadores, ¿no? Lo seguro, ¿no? Esta cosa de, por ejemplo, ¿no? Si fuera, no sé, estamos en Tauro, por ejemplo, una luna en Tauro, ¿no? Bueno, va a ser siempre una tendencia digamos, al mantener el orden, ¿no? A alguna manera aferrarse a ciertas cosas conocidas, tanto materiales como no materiales, los valores. Eso sería una luna neutral. Ahora, yo no me tengo que enorgullecer, yo siendo luna en Tauro, no tengo que decir, mira, yo soy luna en Tauro, por lo tanto yo conservo mis valores. Eso es un gravísimo error. Si nosotros pensamos eso, la luna automáticamente se convierte en un factor involutivo de nuestra vida, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Yo me tengo que parar, en este ejemplo que estamos diciendo, sobre mi luna en Tauro, por ejemplo, y decir, bueno, no me voy a aferrar tanto a esos valores, voy a abrirme a lo nuevo, no voy a ser tan cuidadoso y tan apegado a ciertas estructuras, ya sean materiales o intelectuales. Me voy a parar sobre eso y lo voy a cuestionar. Ese es eso es abrazar a la luna, ¿no? Y de alguna manera, Lilith es eso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. ¿Dónde entra en el juego acá con la luna? Esa luna negra es la otra parte de ruptura, diríamos, ¿no? De la estructura. De ruptura de la estructura justamente porque, como decíamos recién, la luna es el producto de un proceso de formación de la identidad, ¿no? Y ese proceso de formación de la identidad está básicamente formado por un descarte, como decíamos recién, por un dejar afuera, ¿no? Que es un poco lo que marca el mito de Lilith, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es poder rescatar ese descarte. Por eso es entre lo inconsciente, el descarte, que forma parte de ese mar de lo inconsciente, que aparece en los sueños,
que nos aparecen reacciones, quizás nos aparecen reacciones nuestras, qué sé yo, que reacciono de manera muy agresiva ante algo, o demasiado tranquila ante algo, o algo me causa mucha gracia, o algo digo, ¿por qué me pasa eso? Eso, bueno, eso es claramente lo inconsciente. Bueno, justamente el inconsciente es de alguna manera donde van a parar todos esos recortes, todo ese descarte, que es el producto final, es esa identidad nuestra, esa luna. Por lo tanto, por eso este título de Entre lo inconsciente y el autoconocimiento. Bueno, puedo rescatar un poco esas cosas de lo inconsciente, eso del descarte, que eso es Lilith en astrología, es justamente el autoconocimiento, ¿no? Si nosotros no nos animamos de alguna manera a tomar eso y a ponerlo en lo consciente, en nuestro consciente, ¿no? en nuestro yo soy, agregarlo a esa luna. De nuevo, no tirar a la basura lo que hay, agregarlo, enriquecerlo, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Entonces, justamente, Lilith es eso, es ese poder pararnos en ese punto medio y empezar a hacer ese trabajo de observación, autoobservación, que empieza en nuestras reacciones, en nuestras elecciones, en nuestros gustos, por qué hago eso, por qué yo siempre hago eso, por qué yo siempre voy acá, por qué a mí me gustan tales cosas, por qué, porque en el a mí me gusta, en el yo hago, en el yo voy, siempre hay un yo no hago, un yo no tengo, un yo no voy. Bueno, ahí es donde tenemos que ir, están los descartados, la parte oscura, la luna negra, ¿no? Lo oscuro, lo escondido. Ese es el camino que tenemos que tener justamente para poder hacer de la luna algo que nos ayude a evolucionar, digamos, en la vida. Por eso este es un libro que, de alguna manera, esto que estoy diciendo tiene que ver mucho quizás con usarlo a nivel personal, ¿no? Y también Claro. es una lectura muy interesante para el estudio de la astrología mismo, ¿no? O sea, cómo poder empezar a A leer. integrarlo. Y a integrarlo, ¿no? Me parece, porque esto tiene, creo que 50 años, ¿no? El descubrimiento de esto. Y como vos dijiste, una vez que se descubrió, empieza a tener influencia sobre todos los demás astros, sobre todos los demás, ¿no? Hay algo nuevo que aparece disruptivo, ¿no? Y Exacto. esto lo tomé un poquito lo que decías vos. Y también para la cosmovisión y demás, es algo que hay que integrarlo y que aparte aporta todas estas circunstancias, ¿no? Que me parece que también es digno de nombrarlo y que calculo que debe estar también en el libro, ¿no? Porque esto es un descubrimiento nuevo, ¿no es cierto? Y que aparece como de gran influencia también, ¿no? Como un aporte, como dijiste vos, ya no puede volver atrás, hay que abrirle el campo Sí. y hay que empezar a entenderlo. Y quizás esto fue parte de tu motivación, que hay como, no hay tanta info o hay una información media mezclada. ¿Por qué fue un poco la motivación esto? ¿O por qué es tu tema que te gusta? Sé que también te gusta por ahí. No, claro, no, ya que me gusta, pero creo que es una de las razones es un poco esto del yo soy, ¿no? Que a veces, que tantas veces lo hablamos, ¿no? Cuando como muchas veces en astrología, y muy equivocadamente, ¿no? Siempre ponemos que es como un latillo. Yo soy de Tauro, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Yo tengo el sol en Tauro. Bueno, ya partimos de un problema de ahí, ¿no? Porque eso ya nos va realmente justamente el sol, de lo que nos habla la astrología, es de lo que tengo que hacer, ¿no? Digamos, ¿qué tengo que hacer yo con sol en Tauro, por ejemplo? Bueno, tengo que trabajar, digamos, las características de Tauro en mi vida y a ver si lo logro. O sea, lo que yo soy en la vida es la luna, es justamente este proceso, digamos, de vivencias de los primeros años de mi vida hasta la adolescencia, ¿no? Eso es lo que yo soy. Y eso justamente lo que de alguna manera, fíjate que en la luna lo que tengo que hacer es, de alguna manera, reformular, nunca enorgullecerme, ¿no? Y en el libro yo insisto mucho, ¿no? Con esto, ¿no? Nunca, lo más importante de saber, de conocer la luna de uno es
qué características tiene esa luna para que cada vez que aparecen, sobre todo a partir de la adolescencia en adelante, a poner la luz amarilla y decir, no voy por aquí, porque ese siempre va a ser el camino más fácil, ese va a ser siempre como la zona de confort que nos va a llevar a lo mismo, nos va a llevar simplemente a si se quiere, un mecanismo de supervivencia. Nosotros lo tenemos que frenarnos ahí y enriquecerlo. ¿Y qué es enriquecerlo? Pensar en qué cosas pueden haber por fuera de eso. ¿Qué cosas para que yo me guste esto o haga esto quedaron afuera? ¿No? El tema de lo inconsciente, ¿no? Porque justamente conocer eso es lo que me lleva al autoconocimiento. ¿Y el autoconocimiento qué es? Es enriquecer esa luna, ¿no? Entonces, el punto principal es ese, ¿no? Es como decir, la luna como ese verdadero yo soy, ¿no? Que de alguna manera también, si yo no me paro, no me paro sobre estas programas de una manera que son bastante limitantes, lunares, ¿no? Que a veces también se lo llama como el mundo emocional, ¿no? Algo muy vago, ¿no? Que ¿qué es el mundo emocional? ¿No? Yo siempre, a veces me lo pregunto, si es el mundo emocional y nada, es como, ¿qué es el mundo emocional? Bueno, justamente ese refugio, ¿no? Como dice un gran astrólogo que es Eugenio Caruti, que escribió un libro que se llama La luna, el refugio de la memoria, creo que es así. Es ese refugio, ¿no? Pero es ese refugio que, no porque es un refugio es algo bueno, ¿no? Pero si yo vuelvo siempre al refugio, ¿no? Tengo que tratar de que ese refugio, que es esa caja de herramientas que yo tengo para desenvolverme en la vida, a los 40 años no sean las mismas que tenía a los 10 años. De eso se trata de evolucionar. Si yo no hago este trabajo, bueno, mi sol en Tauro o en el signo que sea, va a quedar ahí, va a quedar como anecdótico, porque la luna es la que va a dominar y yo me voy a morir orgulloso diciendo, porque yo soy luna acá y yo soy así. Y a veces, lamentablemente, los astrólogos que hacen lectura te incitan un poco a eso, ¿no? Vos sos luna en tal, entonces tenés que estar orgulloso de eso. Al contrario, justamente un poco este libro lo que viene a trabajar es eso, ¿no? Poner esos mecanismos, esos caminos neuronales ya trazados, ponerlos en cuestión, ¿no? Y también hay un tema acá que obviamente, ¿no? Yo en el libro hago en 2 oportunidades, hago como un recorrido, ¿no? De lo que es el estudio de Lilith, ¿no? En una carta natal, ¿no? Por signo y por casas, ¿no? Y ahí también lo que intento ver es muy complejo, es muy sutil este estudio, por eso lo tuve que dividir en 2 partes, ¿no? Tuve que hacer uno primero, después agregar otra información y después volver a hacerlo usando esa información, pero tuve que secuenciarlo para que se pueda entender bien y sea útil, ¿no? Pero de algún modo, ¿no? El conocer, digamos, nuestra posición de Lilith, ¿no? En nuestra carta natal, nos puede estar hablando de justamente de esas cosas quizás a las cuales para nosotros le tenemos que prestar atención, como de alguna manera es como una especie de ayuda, ¿no? Que obviamente es todo un conocimiento que yo lo vuelco en el libro a partir de mi experiencia, que puede ser buena, mala, pero siempre va a ser limitada, por supuesto, y siempre va a ser sesgada, como toda experiencia, ¿no? Pero sí nos puede marcar un camino, ¿no? A partir de ver esa posición nuestra de Lilith, para saber qué cosas de todo un universo de posibilidades yo tengo que empezar a agregar o a trabajar o a cuestionar o quizás como a forzar en otra dirección, ¿no? Porque siempre que hablamos de la luna hay que como pensar en esto, un tema es como forzar algo en otra dirección, ¿no? Como que la luna es como un camión que viene, digamos, un tren que va, digamos, totalmente embalado hacia algo, ¿no? Entonces a veces es como que tengo que empezar poco a poco con las experiencias a tratar de forzar algún desvío suave que vaya enriqueciendo esa mirada. Entonces, esa posición de Lilith también nos puede dar información sobre cuáles son los temas que por ahí, de acuerdo a esa posición, nos pueden marcar un camino de comienzo de ablandar
esas estructuras que están tan consolidadas, ¿no? Que son esos programas lunares, ¿no? Esos programas que vienen, como decíamos, hablábamos recién con vos, con India Azul, ¿no? De la educación, ¿no? De toda incluso de nuestro linaje, ¿no? Incluso también hay un tema muy interesante que quizás que hasta ni siquiera son experiencias nuestras, que pueden ser experiencias heredadas, digamos, incluso de nuestro momento, incluso antes de nacer o durante el embarazo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento, ¿no? O sea, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa en situaciones a veces de mucho cambio, ¿no? O sea, no sé, la madre queda embarazada, ¿no? Y resulta que como a consecuencia de eso o se mudan o hay conflictos graves, ¿no? Separaciones, o lo que sea. Bueno, eso de alguna manera también puede estar marcado, y esto también yo lo trabajo en el libro, y es un tema también para desarrollarlo, ¿no? Para desarrollarlo, pienso en otros libros también, ¿no? Y por otras personas, ¿no? Esas también son cosas que después, de alguna manera, nos pueden marcar también cierto condicionamiento que casualmente muchas veces es muy parecido a la posición de nuestra luna, ¿no? La luna en el signo y en la casa en la cual lo tenemos, que de alguna manera nosotros heredamos eso, pero a su vez, siempre Lilith, digamos, desde la astrología, desde la interpretación astrológica, nos va a dar siempre pautas, caminos, para poder de alguna manera, esto es una frase que uso mucho en el libro, de poder liberarnos de nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué es liberarnos de nosotros mismos? No es nada extraordinario, justamente ¿qué es liberarnos de nosotros mismos? Es poder aplicar 24/7 la autoobservación. Y cuando aplicamos la autoobservación, lo primero, y casi te diría que lo único que vamos a ver van a ser nuestros comportamientos lunares, ¿no? Entonces, cuando empezamos a adquirir este hábito, vamos a empezar a entender primero muchas de las cosas que quizás nos condicionan, que nos llevan a repetir cosas, y sobre todo, si tenemos el conocimiento astrológico, a aprender que no nos tenemos que enorgullecer y que ponernos la camiseta, yo tengo la luna en tal cosa, ¿no? Porque esas son cosas que nos llevan justamente a la repetición, ¿no? Digamos, esto de los caminos ya conocidos, ¿no? De alguna manera, como que yo haga lo que haga, termino sintiéndome igual, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que puede estar desde un estudio de Lilith, de la luna negra, lo que puede estar pasando ahí es que yo no me estoy animando a transformar, y no es una pavada lo que estoy diciendo, y esto me lo digo en primer lugar a mí, ¿no? A poder transformar la luna en algo que sea evolutivo. Cuando la luna la dejamos como está y nos enorgullecemos de nuestra luna, nuestra vida va a ser bastante, digamos, por decir de una manera, bastante involutiva, ¿no? Ahora, si nosotros nos animamos, pero hay que tener valor eso, porque justamente implica afrontar muchos miedos, ¿no? Implica justamente, ¿no? Enfrentarse a nada más y nada menos que a Lilith, ¿no? Cuando nos animamos a interactuar con esa luna, con esos comportamientos, digamos, con esas cosas que se repiten, con eso que nos enorgullecemos, pero nos enorgullecemos porque nos da pereza cambiar, y sobre todo nos da miedo cambiar, ¿no? Pero si nos animamos a dar este salto, y este libro es un paso en contribución hacia eso, podemos poner a la luna verdaderamente en funcionamiento, y no solamente eso, podemos poner nuestra vida en funcionamiento, y lo más importante, desde el punto de vista astrológico, poder realizar ese sol y decir, sí, finalmente yo soy de sol en Tauro, de lo que sea. Ahí sí lo voy a poder decir, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces... Impresionante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahí queda entonces la reflexión con relación al libro.